¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huejoxingo. Nos encontramos en la carrera de Procesos Industriales Área Automotriz, cursando el cuarto periodo. En esta ocasión veremos el tema denominado Materiales ferrosos para la materia de estructura y propiedades de los materiales, comenzando por conocer qué es la estructura de los materiales. Estructura de los materiales. La estructura de los materiales es el modo en que se enlazan, ordenan y manifiestan sus componentes a distintas escalas de observación. Entiéndase por componentes los átomos, moléculas, iones, cadenas, planos, cristales, granos cristalinos, entre otros conjuntos de partículas, y a su vez, en lo que respecta a las escalas de observación, nos da las nano, micro y macroestructuras. Tipos de estructuras. Contamos con la estructura de los materiales metálicos, la cual abarca todos los metales y sus aleaciones. Como ejemplo, contamos con la cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras y hexagonal compacta. Estructura de los materiales cerámicos. Las cerámicas tienden a ser materiales semicristalinos o completamente cristalinos cuando está ausente el dióxido de silicio. Como ejemplo, contamos con las esferas de dióxido de circonio, nuevo material cerámico. Pasamos a la estructura de los materiales cristalinos. Los materiales cristalinos son todos aquellos cuyas estructuras son ordenadas sin importar que estén compuestos de iones, átomos, moléculas o macromoléculas. La estructura cristalina del cloruro de sodio es un claro ejemplo. Por último, contamos con la estructura de los materiales ferrosos. Los materiales ferrosos son todos aquellos que consisten de hierro y sus aleaciones con el carbono. La austenita, ordenamiento de átomos de carbono y hierro, es un claro ejemplo. Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales metálicos, polímeros, cerámicos, compuestos y semiconductores. Propiedades de los metales. Sus propiedades físicas. Sus propiedades físicas tienen que ver con su gran capacidad de ser buenos conductores de electricidad y de calor. Sin embargo, esto se debe a que tienen unos altos niveles de ductibilidad. La ductibilidad es la propiedad que poseen los metales para moldearse, estirarse y deformarse sin que sus composiciones se vean alteradas. Ejemplo de ellos es el bronce, el latón, el plomo, el zinc, la platina, el cobre, el platino y las aleaciones de cobre, asimismo como sus fundiciones. Por otra parte, poseen una importante propiedades de maleabilidad y la tenacidad de las que gozan los metales que les permite ser duros y resistentes. Sus propiedades químicas. Los metales tienen una serie de propiedades químicas que proporcionan un cambio de elementos durante una reacción química. Hay metales que reaccionan ante el oxígeno y forman óxidos básicos, como es el caso del hierro, que al alterarse de contacto con el oxígeno generan el óxido del hierro. Forman cationes tras las pérdidas de electrones para obtener iones positivos. Otras propiedades químicas es la corrosión, la oxidación y que la combinación de un metal alcálico con agua forma un hidróxido metálico. Sus propiedades mecánicas son la elasticidad, la dureza y la resistencia. Propiedades de los polímeros. Propiedades físicas. Estas presentan regiones con un cierto ordenamiento cristalino y otras donde se evidencia un carácter amorfo. Estas últimas se les considera de efecto cristalino. En este caso, con las fuerzas responsables del ordenamiento, caos y cristalino son llamadas fuerzas de Van der Waals. La temperatura tiene mucha importancia en las relaciones al comportamiento de los polímeros, ya que la temperatura, entre más bajo los polímeros se vuelven más duros y con ciertas características vítreas debido a la pérdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman el material. Las propiedades químicas son que el polímero se puede solidificarse formando un sólido amorfo o cristalino, y que a temperaturas altas estas forman de un líquido viscoso y al que al momento de enfriarlo se vuelve cada vez más elástico hasta que llega a la temperatura de transición vítrea, y que estos son resistentes a cualquier sustancia química. Sus propiedades mecánicas son la resistencia, la dureza y la elongación. Propiedades de los cerámicos. Sus propiedades físicas son que
estas pesan menos que los metales pero más que los polímeros. Son baja conductividad eléctrica y son bajo expansión de fallas térmicas. Sus propiedades físicas son resistentes a las temperaturas. Estas propiedades se fundamentan en tres características de los materiales cerámicos que son elevados puntos de fusión, bajo coeficiente de dilatación y baja conductividad térmica. Sus propiedades químicas son que la estructura atómica de los materiales cerámicos es la responsable de su gran estabilidad química. Las aplicaciones de los diferentes tipos de los materiales dependen de su estructura y de los agentes químicos a que vayan a ser sometidos. Asimismo, son resistentes al desgaste y a la corrosión y su gran estabilidad a lo largo del tiempo. Sus propiedades mecánicas son la tenacidad de los materiales cerámicos, su dura fragilidad a temperatura ambiente debido a su enlace iónico y covalente, y que son reforzamientos de la tenacidad. Propiedades de los compuestos. Sus propiedades físicas son que estos se forman de dos o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente. Presentan varias fases químicamente distintas completando insolubles entre sí y separados por una interfaz. Sus propiedades mecánicas son superiores a las de simple suma las propiedades de sus componentes. Las propiedades químicas son compartimiento a la fatiga, son alta resistencia dieléctrica y resistentes a la corrosión. Sus propiedades mecánicas son rigidez y una alta resistencia mecánica. Propiedades de los semiconductores. Propiedades físicas. Son conductores o aislantes. Son sólidos y densos. Sus propiedades químicas son el silicio y el germanio son semiconductores. Esto quiere decir que pueden conducir pocas cantidades de corriente y sus estructuras cristalinas son parecidas a la del diamante. Por otra parte, la conductividad de este tipo se modifica adicionando cantidades de átomos en otras naturalezas que se les llama dopante. Sus propiedades mecánicas. Las propiedades son la propiedad eléctrica, gran resistividad, y que la propiedad industrial de más reciente aparición es en los circuitos integrados electrónicos que protegen el esquema de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado. Proceso de conformado en frío y caliente. La finalidad del conformado de metales, independientemente sea en frío o caliente, es generar formas útiles como tubos, barras y hojas, moldeando los metales pero conservando su masa y volumen. La importancia de este proceso radica en los múltiples artículos y formas de metal que existen. Conformado en caliente. Se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la de la recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi limitada. Además, es adecuada para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de cedencia y alta ductilidad. Características del conformado en caliente. Tiene mayor precisión dimensional más baja, herramientas especiales que resistan al calor, rápida oxidación, requiere menor fuerza y menor tiempo, ya que el material es maleable. Se pueden tener mayores modificaciones en la pieza. También tiene una opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Conformado en frío. Se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de cedencia original del metal, produciendo a la vez una deformación. Características del conformado en frío. Tiene mejor precisión, requiere mayor esfuerzo, mayor dureza en las partes, mejores acabados superficiales y maquinaria especial para tener ese conformado en frío. Sus ventajas y desventajas del conformado en frío son: ventajas: tiene mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales y sus partes son más duras.
La desventaja es que requiere de una fuerza mayor, reduce su ductilidad, aumenta la tensión en la resistencia y es limitado de las operaciones de formado en las partes. Cambios en la estructura interna que sufren los materiales durante su proceso. La materia posee una estructura de acuerdo a sus componentes y la relación establecida entre ellos. Es decir, los enlaces entre sus átomos y la estructura molecular que se establece. En la naturaleza podemos encontrar la materia en varios estados, líquido, sólido o gaseoso. Ahora bien, este ordenamiento que representa sus estructuras puede verse afectada por factores externos, como la temperatura, la presión, etc. Ejemplos. El ejemplo clásico de un compuesto cuyas propiedades cambian por influencia de sus factores externos los tenemos en el agua, cuya naturaleza es líquida y que a temperaturas superiores a su punto de ebullición de 100 grados centígrados se transforma en gaseoso, en vapor de agua, así como las temperaturas inferiores a los 0 grados se solidifica por congelación. Entonces podemos decir que, base a estos ejemplos, que las opciones de los materiales que son afectadas por sus procesos son propiedades químicas relativas a composiciones elemental, electronegatividad, densidad, peso específico, reactividad química, punto de fusión, punto de ebullición, etc. Propiedades físicas relativas a la estructura y características durante dureza, resistencia, maleabilidad, etc. Propiedades mecánicas relacionadas a las propiedades que se confieren características especiales para uso específico. Soy Guevara y voy a presentar las características y defectos de los materiales. Los materiales ferrosos se denominan materiales ferrosos o férricos aquellos que contienen hierro como elemento base. Pueden llevar además pequeñas proporciones de otros elementos. A pesar de todos los inconvenientes que estos presentan, estos materiales, por ser muy pesados, se oxidan con facilidad y son difíciles de trabajar. Hay 4 tipos de materiales ferrosos, que es el hierro, el acero, las fundiciones y los grafitos. El hierro es un metal de transición con una característica muy particular. Es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre y más aún en el núcleo de la Tierra. El acero, este es el acero. A aleaciones de hierro y carbono se suelen añadir elementos como el cromo, el manganeso, el níquel, el vanadio o el titanio. Como propiedades tiene la elasticidad, mayor dureza, resistencia y la corrosión dependiendo de sus proporciones. Este material lo que le afecta es la corrosión y es de mayor dureza, dependiendo de cada material que se le añada o la proporción de cada material que tenga. Como defectos pueden ser el cristalino, y es cualquier perturbación en la periodicidad de la red de un sólido cristalino. En estos defectos cristalinos los que dan propiedades más interesantes de la materia, como la deformación plástica, la resistencia a la rotura de la conductividad eléctrica, el color de la difusión, entre otros. Puede ser un defecto lo intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos es propios al material, por ejemplo, se puede hacer lo de los iones traducidos en bacanadias de iones de sodio y cloro. Los extrínsecos que presentan impurezas, es decir, una especie química ajena a los componentes originales de la red, se posiciona dentro de esta. Por ejemplo, el rubí y la esmeralda presentan impurezas de cromo que le generan el color rojo y el verde respectivamente.